Pedagogía crítica y liberadora. Estudiante Johan Chacón Espinosa, Ana María López Hernández, Jacob Roberto Metzen Pereira y Melania del Carmen Villegas. Origen. La teoría de la educación liberadora es una pedagogía y un movimiento educativo que nace en la década de 50 y 60 en el siglo XX en Brasil por su exponente Paulo Freire. Este nace como un proceso de renovación, especialmente en la condición social del individuo, ya que se considera como un sujeto pensante, crítico y reflexivo. Este surge en un contexto de desigualdad social y educativa en América Latina, ya que gran parte de la población no tiene acceso a educación participativa significativa. Su enfoque plantea que el aprendizaje debe darse a través del diálogo y la reflexión crítica de manera horizontal en las relaciones humanas, por lo cual desde este enfoque curricular se pretende que la educación deje de ser un proceso pasivo donde solamente se transmiten los conocimientos, sino que se convierta en un proceso participativo, activo y reflexivo. De esta manera promueve el desarrollo de la conciencia crítica con el fin que las personas comprendan su realidad social, cuestionen las injusticias y actúen para lograr transformarlas. ¿En qué contexto educativo surge? Este surge como cuestionamiento del currículo tradicional que se encuentra centrado en la transmisión de contenidos únicamente de forma memorística y descontextualizada. ¿Qué problema busca resolver? Este emerge en búsqueda de una solución a problemáticas como la desigualdad, la exclusión de distintas culturas y la ausencia de pensamiento crítico en el estudiantado. Promueve una educación más inclusiva, reflexiva y vinculada a la realidad social. ¿Cuáles son sus principios fundamentales? Sus principios fundamentales se encuentran en el diálogo como parte fundamental del proceso educativo, analizar la problematización de la conciencia crítica en el estudiantado, promueve una participación activa del estudiante que deja de ser un receptor de información y se convierte en un transformador. El currículum se concibe como un espacio dinámico y flexible que integra las experiencias de saberes y contextos favoreciendo a una educación más democrática y liberadora. Saludos compañeros y profesor, mi nombre es Ana López y voy a sustentar el aporte del compañero Joan sobre la pedagogía crítica liberadora y su enfoque crítico transformador. Basándose en el capítulo 2 y 3 del libro de documentos de identidad de Tamás da Silva, 1999. En primer lugar, este enfoque se basa en la pedagogía crítica, la cual plantea que la educación debe ir más allá de la transmisión de contenidos y promover la reflexión sobre la realidad social. Su objetivo es formar ciudadanos críticos capaces de cuestionar las desigualdades y la transformación en el entorno. En segundo lugar, esta teoría influye en la organización del currículo al proponer un enfoque crítico transformador. Esto significa que el currículo se construye de manera participativa considerando el contexto del estudiantado. Además, los contenidos, la metodología y la evaluación buscan desarrollar el pensamiento crítico, el diálogo y la conciencia social. El principal autor que respalda este enfoque pedagógico es Henry Garous, quien ve a la pedagogía y al currículo a través de la noción de la política cultural, destacando el papel de la educación como herramienta para la transformación social de ciudadanos críticos. Como señala el material, la pedagogía crítica busca confrontar profesores y estudiantes a los problemas de la realidad social. En conclusión, ese enfoque promueve una educación reflexiva orientada al cambio social. Dando continuidad, hablaremos de las características de los elementos del currículum en este enfoque. Te presento el enfoque crítico transformador de Paulo Freire. Él afirma que donde aprender va más allá de memorizar la información. Este modelo del currículo coincide que la praxis liberadora y la reflexión unen en acción, permitiendo que el estudiante se libere de la dependencia del conocimiento expuesto y pueda cuestionar y transformar su realidad. Objetivos: se enfocan en desarrollar conocimientos críticos y liberación del pensamiento. Los estudiantes no solo reciben la información, sino que aprenden a pensar por sí mismos,
analizar su entorno y actuar para cambiar. Se busca formar personas independientes, responsables y comprometidas, capaces de reconocer la injusticia y estructurar el trabajo colectivo para lograr la justicia social. Los contenidos se basan en la realidad del estudiante, con temas generadores, temas que surgen de la experiencia, de la opresión, de la desigualdad, de la cultura popular, de la exclusividad social. Se organiza de forma interdisciplinaria y progresiva. Comienza un problema cercano a la vida cotidiana de las comunidades, exponiendo hacia la comprensión del tema social más amplio. Así, la integración de los conocimientos teóricos y habilidades prácticas y valores éticos de manera holística sin fragmentar la disciplina. La metodología se centra en el diálogo y en la acción reflexiva. Se utilizan debates, gramáticas, investigaciones y proyectos comunitarios. La interacción del profesor y del alumno se da de manera colaborativa y equitativa. El profesor acompaña a su alumno como una guía y participa activamente de la construcción del aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje significativo sobre la realidad para transformarla, convirtiendo la educación en un proceso de liberación y responsabilidad compartida. En este momento, el compañero Jacob va a hablar sobre el último elemento del currículo. Compañero Jacob. Ahora, ¿cómo es que se concibe el proceso de evaluación en lo que es el enfoque crítico liberador? Bueno, normalmente en la educación nosotros podemos analizar cómo es que siempre existe este tal patrón en el que hay un proceso de memoria. El estudiante tiene que leerse un montón de páginas de un libro, viene al examen y las bota. ¿Y qué hizo con la información? No la procesó muy bien. Pero ahora, en la evaluación del enfoque crítico liberador hablamos de algo muy diferente. El estudiante participa, el estudiante reflexiona, el estudiante es un activo dentro de la educación. Se busca que el estudiante sea alguien que sea capaz de dar una reflexión y una criticidad durante la evaluación, y así es como al estudiante se le evalúa. Se espera que el estudiante tenga la capacidad de ser alguien crítico y alguien que a su vez tiene la capacidad de reflexionar. Es una parte activa que suele tener una pizca de autoevaluación y coevaluación. Y bueno, para dar reflexiones finales, ¿cómo es que este enfoque curricular transforma la educación? Bueno, la transforma en un sentido en el que el estudiante ya no solo va a ser capaz de memorizar información, venir a un examen y decir, bueno, adiós la información, después me olvido de ella. Bueno, ahora muy diferente, ya que el estudiante está analizando la información, da criticidad, en general la educación pasa a ser una educación más activa, en la que el estudiante es más participativo, el estudiante es más analítico, es más crítico, el estudiante se forma como un activo constante para la sociedad, el estudiante es alguien que pasa a ser para la sociedad un activo que es capaz de analizar, criticar, y en general es una evaluación que promueve más el pensamiento individual del estudiante, en el que éste no se limita simplemente a decir, bueno, yo recibo la información. No, el estudiante en este caso recibe la información, sí, pero la procesa, piensa sobre la propia información e incluso puede comprenderla más a fondo mientras la critica. ¿Cuáles son los aportes que el diseño curricular nos da en la actualidad? Bueno, véase como los más importantes y de manera breve, que nos crea un currículo flexible en el que el estudiante no está tan atosigado a recibir simplemente la información y dejarla en un examen, y a la vez al docente lo libera, de manera que este docente no simplemente tiene que decir, bueno, yo doy la información que aquí tengo y ahí quedó. No, sino que el docente puede liberarse un poco, ver enfoques más críticos, ver más variedad. A la vez, lo más importante y el aporte más importante que nos puede ofrecer este currículo es que nos da ciudadanos críticos. Es lo que más necesitan Costa Rica, y en general es lo que más necesita el mundo y la educación a día de hoy. Ciudadanos críticos que sean capaces de salir y aprender a pensar por sí mismos, y no sea simplemente recibir la información, sino procesarla, reflexionar y aprender sobre ella.